Globalización cultural. Influencia de la publicidad que transmiten los medios de comunicación. Primero definiremos el término globalización. Este es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando sus mercados. La globalización está provocando un obsesivo afán de identidad que va a provocar muchos enfrentamientos. Nuestras cabezas se mundializan, pero nuestros corazones se localizan. La globalización tiene un impacto muy fuerte en la cultura e influye de diversas maneras. Cultura es el saber colectivo que comparten las personas de un mismo grupo social y se compone, entre otras cosas, de las creencias del lenguaje y de las tradiciones de las personas en un lugar determinado. A lo largo de los años, las culturas van evolucionando. Sin embargo, se ha podido mantener ciertos rasgos de las culturas nativas del lugar de origen. Este acontecimiento se ha visto afectado por el fenómeno migratorio que ha aumentado en las últimas décadas, y las mezclas de culturas han creado una diversidad cultural en varios países. Un ejemplo claro de la multiculturalidad es Estados Unidos, donde se presenta una mezcla cultural en un ambiente abierto y multifacético. Se crea una función cultural donde varias culturas comienzan a convivir en un mismo entorno, y se emprende un fenómeno de aceptación donde culturas extremadamente radicales como las del Medio Oriente, que comienzan a ser poco más accesibles a otras culturas, siempre manteniendo sus márgenes culturales. La globalización también influye en la cultura sobre los aspectos nacionales de los distintos países, sobre su manera de vestir, la programación televisiva, la música, el lenguaje. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la globalización cultural, ya que bombardean la aceptación de modas, costumbres y comidas de otros países. Tanto así que muchos de nosotros preferimos comer comidas rápidas que las comidas típicas de nuestro país. Al igual las vestimentas típicas, que podemos decir que en nuestro país ya nadie utiliza ese tipo de vestimentas, por la misma influencia de los medios. Las características de la globalización cultural traen a nuestra sociedad aspectos negativos y positivos. Aspectos de la globalización cultural positivos. La globalización de la cultura se manifiesta en la integración y el contacto de prácticas culturales. Las marcas, los valores, las costumbres, los íconos y los personajes. La existencia de focos de atracción, las redes de transporte internacionales. Aspectos de la globalización cultural negativos. La pérdida de la identidad de las culturas. Afecta a las naciones en vías de desarrollo. La desaparición sistemática de culturas de algunos lugares. Monopolios. La concentración de la riqueza en un grupo de personas. El fenómeno complejo que designamos como globalización tiene repercusiones en multitud de campos, pero quizá en el cultural los efectos son más evidentes a corto plazo y la valoración sobre los mismos es más dispar. En efecto, en principio parece positivo que en todas partes del planeta podamos tener acceso a los fenómenos culturales que se producen en cualquier zona geográfica. Por ejemplo, podemos asistir a las mismas obras teatrales que en Nueva York, que en Londres o en Tokio. Al mismo tiempo, podemos tener noticia de las diferentes músicas del mundo, así como de los distintos pensamientos que se están produciendo en la aldea global. Se trata, pues, de una situación inédita en la historia de la humanidad, que posibilita un intercambio enriquecedor entre los seres humanos y las diferentes culturas. En este sentido, la presencia física de los portadores de otras culturas en nuestras sociedades está aportando un indudable enriquecimiento de nuestra propia cultura a través del mestizaje. Pero a pesar de posibilidades de enriquecimiento cultural, la realidad nos muestra que, aunque de un modo marginal, el mestizaje se hace presente en nuestras sociedades. Nuestras ciudades cada vez se parecen más unas a otras. Nuestras pautas de entretenimiento son también iguales.
nuestros hábitos alimenticios y nuestra forma de vestir siguen la misma pauta, con una preferencia alarmante del modo de vida americano, que amenaza con convertirse en el único modo de vida. Por otra parte, la presencia de los inmigrantes en las sociedades más avanzadas plantea problemas de difícil solución, no solo desde el punto de vista de su situación socioeconómica, sino también desde el punto de vista de la convivencia y límites de la misma respecto a los valores fundamentales consagrados en nuestras constituciones. Es decir, hasta dónde debe llegar el respeto a las identidades culturales cuando éstas chocan con nuestros valores básicos, los derechos humanos, como sucede, por ejemplo, con la posición de algunas de estas culturas otorgan a la mujer, a la obediencia religiosa o al papel del individuo en la familia. Asimismo, la disponibilidad de información es hoy prácticamente ilimitada en cualquier punto del planeta, merced a la presencia generalizada de las nuevas tecnologías y fundamentalmente de Internet, lo que indudablemente tiene un efecto positivo para la circulación de las ideas, pero también hay que poner de manifiesto que los medios de comunicación de masas reflejan los mismos contenidos en todo el mundo, con la consiguiente reducción del pluralismo y la posibilidad de una manipulación de la opinión pública como no se ha conocido hasta el momento. Recibimos la información que los grandes grupos de comunicación quieren que recibamos, con todos los complementos ideológicos que consideren conveniente para sus intereses. No podemos olvidar que todos estos fenómenos que afectan al mundo desde un punto de vista cultural y valorativo también tienen repercusiones sobre la estructura y los roles sociales que algunos sujetos venían desempeñando. En concreto, es conveniente que nos planteemos cómo puede verse afectada la posición de la mujer en un contexto en el que entra en crisis el papel que, a raíz de todas las actividades del movimiento feminista, había empezado a conquistar en la sociedad. Parece que detecta una tendencia a que las mujeres vuelvan a ocuparse de roles tradicionales en deterioro de sus expectativas sociales, personales y profesionales.